Buen día, ¿cómo están? Yo soy Jimena Calviño, grado 2 del Departamento de Anestesiología y se me adjudicó este teórico de insuficiencia respiratoria. Vamos a empezar, espero ser lo más clara posible y que sea útil para la práctica clínica nuestra. Bueno, para poder entender el concepto y definición de insuficiencia respiratoria, me parecía importante empezar repasando algunos conceptos. El sistema respiratorio, como bien sabemos, tiene como función principal asegurar el intercambio gaseoso adecuado, asegurar un intercambio gaseoso adecuado con niveles adecuados de presión arterial de oxígeno y de presión arterial de CO2. Y el objetivo de esto es asegurar una correcta, el objetivo final, si se quiere, es asegurar una correcta oxigenación a nivel de los tejidos, oxigenación tisular. Para poder llevar a cabo esta función principal de correcto intercambio gaseoso y así formar parte del proceso de oxigenación de los tejidos, necesita diferentes pasos o componentes que tienen que estar indemnes, que serían la ventilación, la perfusión de los alvéolos, la relación entre esa ventilación y perfusión, tener una barrera alvéolo capilar, lugar donde se lleva a cabo ese intercambio que esté indemne, y un sistema de control de la ventilación que permita adaptar el patrón ventilatorio adecuado a la necesidad de ese paciente, puntualmente de esa persona, indemnes. De fallar alguno de estos mecanismos que forman parte del correcto intercambio gaseoso, se nos puede presentar, si no es correctamente compensado, insuficiencia respiratoria. En esta diapositiva siguiente lo que vamos a hacer ahora es de cada uno de estos componentes hacer como un mini repaso de sus características. Entonces empezamos por la ventilación, que como bien sabemos, la ventilación a nivel pulmonar no tiene una distribución homogénea, o sea, no es igual en todos los alvéolos pulmonares. ¿Por qué la ventilación a nivel pulmonar no es homogénea? Es por el componente gravitacional, básicamente. Si decimos que es por el componente gravitacional, va a afectar tanto a una persona parada, sentada, como acostada. O sea, cuando hablamos de componente gravitacional, cuando entendamos el concepto, esto se traslada si el paciente está en decúbito dorsal, en decúbito prono, parado. ¿Me explico? Bueno, la ventilación de una distribución no homogénea porque el componente gravitacional hace que las presiones intrapleurales sean diferentes, siendo menos negativa en un paciente que está parado o sentado a nivel basal y más negativa a nivel apical. Entonces esto posiciona a esos alvéolos en diferentes lugares de la curva presión-volumen, siendo los alvéolos basales los que van a estar en un sector más complaciente y los alvéolos apicales los que van a estar en un sector de esta curva menos complaciente. Es eso lo que explica que a una misma presión vayan a haber alvéolos que van a estar mejor ventilados que otros menos ventilados. Y entonces, conceptualmente, los alvéolos basales van a estar más ventilados que los apicales. Bueno, siguiendo con los componentes del sistema respiratorio, en lo que respecta a la perfusión, tener presente que la misma se da a través de la arteria pulmonar y sus ramas, y el sistema vascular pulmonar se caracteriza por ser un sistema de bajas resistencias y de baja presión en situaciones fisiológicas, obviamente, ¿no? Estas resistencias vasculares pulmonares, que fisiológicamente son relativamente bajas, van a estar muy influidas por el volumen pulmonar y por las presiones vasculares, tanto arteriales como venosas. En lo que respecta a la influencia que tiene el volumen pulmonar,
tenemos que tener presente que estos vasos los podemos dividir en vasos alveolares, ¿tá? Que serían los capilares alveolares, y los vasos extraalveolares, que están más inmersos en el parénquima pulmonar y dependen más están más relacionados con las estructuras de sostén elásticas del parénquima pulmonar. Y entonces estos dos tipos de vasos, la subclasificación que tienen, nos permite comprender el comportamiento que tienen frente a los cambios de volumen pulmonar. Los capilares alveolares son los pequeños vasos que rodean los alvéolos. Entonces uno se puede imaginar que a mayor volumen pulmonar voy a tener compresión de los mismos y va a aumentar la resistencia de estos capilares alveolares. Sin embargo, los vasos extraalveolares, al aumentar el volumen pulmonar, voy a generar más tracción de las estructuras fibroelásticas con las que se relacionan y van a presentar mayor distensión, por ende van a tener menor resistencia vascular pulmonar. Entonces podemos concluir que estos dos tipos de vasos se comportan de manera opuesta frente a los cambios de volumen pulmonar, y ahora les voy a mostrar un gráfico. Está determinado o estudiado que las menores resistencias vasculares pulmonares se dan cercanas a los volúmenes de reposo, es decir, a la capacidad residual funcional. Si yo aumento los volúmenes pulmonares, esta resistencia va a aumentar a expensas sobre todo de los vasos capilares alveolares, y si yo disminuyo mucho los volúmenes pulmonares, también voy a tener aumentada la resistencia vasculares pulmonares, pero sobre todo a expensas de los vasos extraalveolares. Entonces, tanto por volúmenes muy altos como por volúmenes muy bajos, voy a perjudicar la resistencia vascular pulmonar. El otro determinante relevante de la resistencia vascular pulmonar es la presión de los vasos, tanto arterial como venoso, que lo que hace es disminuir a mayor presión, disminuye las resistencias por dos mecanismos: porque recluto nuevos vasos o porque distiendo algunos que ya están abiertos. Bueno, esta gráfica lo que muestra es lo que hablamos recién, es una gráfica que relaciona la resistencia vascular con el volumen pulmonar, que tiene una relación, están influidos, o sea, el volumen influye directamente en la resistencia. Entonces se ve que la menor resistencia sea cercana a la capacidad residual funcional, y a medida que yo aumento el volumen pulmonar, la resistencia vascular pulmonar total va a aumentar a expensas de los vasos capilares alveolares, y a medida que yo disminuyo el volumen, la resistencia también va a aumentar, pero a expensas de los vasos extraalveolares. Una cosa que no mencioné es que la vasoconstricción pulmonar hipóxica es un mecanismo fisiológico adaptativo y muchas veces lo tenemos que preservar, o sea, nos es de gran ayuda para mantener un adecuado intercambio gaseoso. Por eso, la oxigenoterapia no siempre es la solución a los diferentes mecanismos de hipoxemia. ¿Me explico? A veces con la oxigenoterapia lo que hacemos es, en unidades que están mal ventiladas, como puede ser el paciente EPOC, es aún así, pese a que estén mal ventiladas, aumentar por medio del oxígeno la presión alveolar de oxígeno por la oxigenoterapia que estamos haciendo, y de esa manera, en esas unidades que están mal ventiladas pero aún así tienen una presión alveolar un poquito mayor ahora que está administrando oxígeno, liberar la vasoconstricción pulmonar hipóxica que de manera fisiológica ese paciente había logrado para mantener un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, no siempre la solución a los diferentes mecanismos de hipoxemia es con oxígeno y nada más. De hecho, muchas veces puede ser deleterio. Bueno, este gráfico es conocido por todos y lo que pretende es mostrarnos de forma gráfica la relación entre la ventilación y perfusión, que fue lo que vinimos viendo hasta ahora. Podemos concluir que no es heterogénea su distribución,
predominando las bases o en el dorso o a nivel ventral, dependiendo de la posición en la que esté el paciente, porque como bien dijimos, en ambas influye el componente gravitacional. Y si bien tanto la ventilación como el flujo predominan a nivel basal versus los vértices pulmonares, el flujo sanguíneo es mayor que la ventilación a nivel basal, por lo tanto la relación BQ en las bases es mayor a 1, ¿tá? Y aumenta hacia el vértice esta relación. Lo dije al revés, perdón. La relación BQ a las bases es menor a 1 porque tengo flujos mayores que ventilación, y hacia el vértice esta relación va aumentando porque tengo más ventilación que perfusión. Lo había dicho al revés, ¿tá? La unidad alveolar ideal es cuando la relación BQ es igual a 1, ¿tá? Después cuando va aumentando esta relación, se va generando lo que se llama espacio muerto, que son áreas ventiladas pero no perfundidas, y a medida que esta relación BQ va bajando, es decir, tengo mayor perfusión que ventilación, se va generando lo que es el BQ bajo o en su extremo el shunt, que son áreas no ventiladas pero perfundidas. Disculpen el entrevero inicial. Bueno, siguiendo con los componentes, un mini repaso de lo que es la barrera alveolo-capilar, donde se va a dar este intercambio que va a ser por difusión pasiva, por la diferencia de gradientes, sería de presiones en este caso, ¿tá? Y va a depender de las presiones parciales de los gases a nivel alveolar y a nivel vascular, de la distancia entre el alvéolo y el vaso, que puede estar modificada, entiéndase, por ejemplo, por fluidos, en el caso de que haya edema intersticial, y por el tiempo de contacto sangre-gas, que puede variar, por ejemplo, en las situaciones de alto flujo, de alto gasto, ¿tá? Las alteraciones de la barrera alveolo-capilar no se caracterizan por ser frecuentes como mecanismo de hipoxemia. Bueno, siguiendo con la misma línea de los determinantes normales del intercambio gaseoso, vamos a valorar la presión arterial de oxígeno. Los determinantes de la presión arterial de oxígeno van a ser la presión venosa de oxígeno, es decir, la presión que llega al alvéolo, ¿tá? para nutrirse con oxígeno, por decirlo de alguna manera, que si bien no es un determinante muy relevante en términos de implicancia clínica, lo que significaría es que a menor presión venosa de oxígeno tengo que captar más oxígeno para tener una mayor presión arterial de oxígeno. Después tenemos la presión alveolar de oxígeno, que sería como el determinante principal de la presión arterial de oxígeno, porque es lo que genera el gradiente de difusión pasiva. Vamos a ver por medio de la ecuación del gas alveolar, que es la que tenemos acá abajo en el recuadro, que la presión alveolar de oxígeno va a estar determinada por la presión atmosférica, por la fracción inspirada de oxígeno, la presión inspirada de oxígeno. Lo dije mal, en realidad la presión alveolar va a estar determinada por la presión inspirada de oxígeno, que depende de la atmosférica y de la fracción inspirada de oxígeno, y por la ventilación alveolar, ¿tá? Que es lo que determina en definitiva la presión alveolar de CO2, ¿tá? Acá tenemos la ecuación del gas alveolar, donde vemos que la presión alveolar de oxígeno sería igual a la presión inspirada menos la presión alveolar de CO2 dividido el cociente R, que es aproximadamente 0,8. ¿Tá? Depende mucho de la tasa metabólica de ese paciente, pero se estima en 0,8. Lo que ahora explicamos bien qué es. La presión inspirada de oxígeno, a su vez, lo podemos desglosar y sería la presión atmosférica, que es de 760 a nivel del mar, menos la presión de vapor de agua, que en condiciones fisiológicas es de 47, por la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, de acá podemos inferir que en un paciente, en determinado lugar, lo que podemos modificar no va a ser ni la presión atmosférica ni la presión de vapor de agua, sino la FiO2, ¿tá? Menos la presión alveolar o arterial de CO2, se toman como
como equivalentes, aunque no lo son porque es muy difícil de cuantificar la presión alveolar de CO2. Se toman como si fueran valores similares, pero no son del todo similares. Dividido el cociente R. ¿Tá? Esta fórmula sería, ventilando al aire, 150 menos 50, 100 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno en una unidad alveolar que está bien ventilada. De esta ecuación podemos inferir cuál es el fundamento de la oxigenoterapia. Aumentar la FiO2 y por ende aumentar la PaO2 y aumentar los gradientes para aumentar la presión arterial de oxígeno. ¿Se entiende? Bueno, de la fórmula de la ecuación del gas alveolar, vimos que uno de los determinantes era la presión alveolar de CO2, que la podemos considerar como equivalente a la presión arterial de CO2. Aunque no lo sea, es porque es muy difícil de poder cuantificar la presión alveolar de CO2. ¿Tá? Y de acá surge la ecuación de la ventilación alveolar, donde la presión arterial de CO2 sería igual a la producción metabólica o tasa de eliminación de CO2 dividido la ventilación alveolar por este cociente K. ¿Tá? Lo importante de esta fórmula es que la producción metabólica o tasa de eliminación es relativamente constante. Entonces, el principal determinante de la PaCO2 alveolar o arterial va a ser la ventilación alveolar. ¿Ah? Como vemos en esta fórmula, tiene una relación inversa. A mayor ventilación alveolar, menor PaCO2 y viceversa. A menor ventilación alveolar, mayor PaCO2. Tiene una relación inversa. Esta ventilación alveolar sería el volumen minuto menos el volumen del espacio muerto. ¿Ah? Y como podemos seguir desglosando la fórmula, sería volumen corriente menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Entonces, acá podemos concluir que la ventilación alveolar va a estar disminuida, ¿tá? Tanto si disminuye la frecuencia respiratoria como si aumenta el volumen del espacio muerto. Que el espacio muerto, como bien sabemos, tenemos el espacio muerto anatómico, que ese es como el espacio muerto estable si se quiere, y después tenemos el espacio muerto alveolar, que es el más variable, que surge de las diferentes patologías, ¿tá? Pero a modo de resumen, en la ecuación de la ventilación alveolar podemos ver que la PaCO2, de su fórmula, el determinante inverso o más variable va a ser la ventilación alveolar, que la ventilación alveolar no solamente se modifica, como siempre pensamos, en frecuencia respiratoria, sino que a su vez esta ventilación alveolar puede estar disminuida porque aumentó el espacio muerto alveolar, que se puede ver en diferentes patologías. ¿Ah? Esto se debe a que su otro determinante, que es la producción metabólica, salvo excepciones, es relativamente estable. Producción metabólica o tasa de eliminación de CO2. Y siguiendo con el concepto de intercambio gaseoso y por ende como parte del proceso que tiene como objetivo final oxigenar a las células, ¿tá? Y evitar la hipoxia tisular, tenemos que tener el concepto del contenido arterial de oxígeno, que uno de sus determinantes es la presión arterial de oxígeno, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Pero no es el único determinante que nos va a asegurar una correcta oxigenación tisular. Yo puedo tener una gasometría con un PAFI adecuado, ¿tá? Y aún así tener hipoxia tisular, porque los otros determinantes relevantes, si analizamos esta fórmula, van a ser la concentración de hemoglobina. Disculpen que me quedé interrumpido ahí. Van a ser la concentración de la hemoglobina y la saturación de la hemoglobina por oxígeno. ¿Tá? Entonces, si mi objetivo final es asegurar la correcta oxigenación de los tejidos, no alcanza solamente con que el intercambio gaseoso a nivel pulmonar sea aceptable, ¿tá? Tengo que tener niveles de hemoglobina adecuados para poder trasladar ese oxígeno a los tejidos y saturación de la hemoglobina también adecuada
para poder oxigenar las células, ¿tá? Entonces, esto nos sirve no solamente como concepto teórico así como abstracto, sino para la práctica clínica, o sea, tener en cuenta que tener un PAFI adecuado no es garantía de nada, tengo que ver cómo está la hemoglobina de esos pacientes, ¿tá? Buscar otros parámetros indirectos que traduzcan perfusión periférica, ¿se entiende? Siguiendo con el objetivo final de asegurar la oxigenación de los tejidos, además del intercambio gaseoso y por ende de una adecuada presión arterial de oxígeno, que va a ser uno de los elementos del contenido arterial de oxígeno, también es importante que ese oxígeno esté disponible. Y la fórmula de disponibilidad de oxígeno es el contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. ¿Qué significa esto? Que por más que el intercambio gaseoso sea adecuado, que los valores de hemoglobina y de saturación sean adecuados, si mi paciente tiene un gasto cardíaco disminuido, por el motivo que sea, inentropismo inadecuado, falla cardíaca, lo que fuera, no voy a asegurar la correcta oxigenación de los tejidos. De acá se desprende por qué para evaluar la oxigenación tisular no es suficiente solamente una gasometría arterial. ¿Por qué hay parámetros indirectos que nos hablan de perfusión tisular, como puede ser la saturación venosa de oxígeno, el lactato? ¿Por qué nos importa la presión arterial de los pacientes? ¿Por qué se usa el MIRS para valorar saturación tisular de los tejidos? ¿Tá? O sea, no basta solamente con una gasometría, con un PAFI adecuado. Bueno, esta gráfica conocida por todos, creo que esta diapo tendría que haber ido antes de la disponibilidad de oxígeno, porque en realidad habla un poco de lo que habla la fórmula de contenido arterial de oxígeno, es decir, es sobre la relación entre la hemoglobina, la saturación de oxígeno de la hemoglobina y la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, ¿tá? Es la curva de disociación de la hemoglobina que, como bien sabemos, tiene como dos sectores, un punto de inflexión con una PO2 de 60, ¿tá? Que se corresponde con una saturación aproximadamente de 90, y de acá surge el concepto de la definición de insuficiencia respiratoria como PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio, que en realidad ya traduce una insuficiencia respiratoria severa, si se quiere, ¿tá? O sea, es una definición un poco, no sé si es anticuada la palabra, pero capaz que es tardía. Después, lo que tenemos que tener presente es esta curva que puede estar desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿tá? Y que esté desplazada hacia la derecha significa que tiene menos afinidad. Que esté desplazada hacia la derecha significa que tiene menos afinidad la hemoglobina por el oxígeno, y esto a nivel periférico se traduce en que cede más oxígeno a las células, pero a nivel pulmonar se traduce en que le dificulta más captar oxígeno del alvéolo. ¿Qué cosas desvían a la derecha? El aumento del CO2, el aumento de la temperatura, el aumento de los hidrogeniones y por ende la disminución del pH, y el aumento del 2-difosfoglicerato. La curva puede estar desplazada hacia la izquierda, que significa lo opuesto a estar desplazada hacia la derecha. Significa tener más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, a nivel periférico le cuesta ceder oxígeno a los tejidos, pero a nivel pulmonar tiene mayor facilidad para captar el oxígeno. Nosotros podemos suponer, a partir de nuestros niveles de CO2, de pH, de temperatura, cómo está esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero una forma que tenemos de identificar hacia dónde está desplazada nuestra curva, ¿tá? Y en realidad no es caprichoso, o sea, es con el objetivo siempre de mantener la oxigenación de las células y por ende de los tejidos, ¿no? Es por medio de la P50, que la P50, el concepto de P50 es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina satura un 50%.
Esto está calculado en 26 y hay algunos gasómetros que nos informan cuál es la P50. ¿Tá? Si yo tengo una P50 de 40, ¿tá? Yo ya sé que mi curva de saturación de hemoglobina está desplazada hacia la derecha. Si yo tengo una P50 de 20 o de 18, ya sé que está desplazada hacia la izquierda. ¿tá? O sea que además de el pH, el CO2, la temperatura, que uno podría pensar dónde estoy parado, por medio de la P50, si tenemos un gasómetro que nos los informa, podemos identificar dónde estamos parados. ¿no? Y bueno, acá los conceptos son esos: el punto de inflexión de 60, que es lo que podemos ver que corresponde a una saturación de 90, y la limitante que tiene que saturaciones mayores de 90 no siempre garantizan que no tengamos insuficiencia respiratoria. Por debajo de 90, pequeños cambios de PO2 influyen mucho en la saturación de la hemoglobina. Después el otro concepto es qué cosas determinan aumento o disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, y el concepto de la P50 para identificar dónde estamos parados, ¿tá? Que es la PO2 a la cual la hemoglobina satura un 50%, que como ya dije es 26 milímetros de mercurio de forma fisiológica. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar el intercambio gaseoso? Para saber dónde estamos parados, por medio de la diferencia alveolo arterial de oxígeno, por medio de la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que es el PAFI, y por medio de la saturación de oxígeno. ¿no? La diferencia alveolo arterial de oxígeno, que sería la diferencia entre la presión alveolar menos la presión arterial, la podemos calcular basándonos en la ecuación del gas alveolar que ya analizamos previamente y la presión arterial de oxígeno en la gasometría arterial del paciente. El concepto importante de esta diferencia es que su valor normal es menor a 15, es entre 5 y 15, que siempre tenemos, o sea, la presión alveolar de oxígeno siempre va a ser mayor a la arterial por el shunt y las alteraciones BQ fisiológicas que tenemos, y ese valor calculado como normal está calculado para pacientes que están ventilando al aire. Cuando estamos con FiO2 mayor a 21 no está estipulado un punto de corte de diferencia alveolar arterial de oxígeno. Lo que tenemos que valorar es la tendencia de esa diferencia alveolar arterial de oxígeno o si son valores extremadamente altos, pero no existe como acá un rango de valores normales cuando la fracción inspirada de oxígeno es mayor a 21. ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta diferencia? Que nos orienta en identificar el componente parenquimatoso de una insuficiencia respiratoria. Cuando la insuficiencia respiratoria es por hipoventilación pura, esta diferencia se va a mantener estable y no va a modificarse. En suma, lo que hace es orientarnos a la etiología de la insuficiencia respiratoria que tengamos. Bueno, después tenemos el PAFI, como bien dijimos, que era la relación entre la presión arterial, acá me quedo con una mayúscula, estoy viendo, pero es la arterial sobre la fracción inspirada de oxígeno. Como se desprende de la fórmula, el resultado que voy a obtener va a depender mucho de la fracción inspirada de oxígeno, ¿tá? Y esto es muy aplicable a los casos que yo tengo un shunt, que son áreas que están bien perfundidas y no están ventiladas. Si yo aumento la FiO2, no sé, desde 0,5 a 0,9, voy a dividir la presión arterial de oxígeno final por un valor de FiO2 mayor. Entonces seguramente ese PAFI me dé menor, pero no necesariamente el shunt sea peor. No sé si me expresé bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso del shunt, que son áreas mal ventiladas o no ventiladas, que están perfundidas, yo voy a aumentar la FiO2, pero seguramente eso no mejore mucho ni la presión alveolar de oxígeno ni la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque el mecanismo de insuficiencia respiratoria son áreas que están mal ventiladas o no ventiladas. Entonces voy a tener una PaO2 relativamente similar y la voy a dividir por un número de FiO2 mayor. Esto me va a dar un PAFI menor, pero no necesariamente implica
que la insuficiencia respiratoria sea más grave, porque el shunt que tengo va a seguir siendo el mismo, ¿tá? Entonces, por eso, cuando queremos ver si el paciente empeoró o no, tenemos que comparar gasometrías con la misa FiO2. ¿Me explico? No con fracciones inspiradas de oxígeno variables, ¿tá? Y a su vez, por lo que estamos hablando, de acá se desprende el concepto del test de hiperoxia, que nos sirve para diferenciar el bajo BQ del shunt. Un paciente con bajo BQ, que yo le pongo una FiO2 de 1, va a mejorar su PAFI. En cambio, un paciente que tiene shunt, por más FiO2 de 1 que le ponga, su PAFI seguramente no mejore, incluso puede empeorar, porque tengo que dividir mi PaO2 final, que mejoró levemente, por una FiO2 mayor, ¿tá? Ese es el famoso test de hiperoxia, que me sirve para diferenciar mecanismos de insuficiencia respiratoria. Por último tenemos la saturación periférica de oxígeno, que como bien sabemos requiere de una presión de pulso adecuada para los correctos valores, y acá puse conocer las limitantes, porción horizontal de la curva. Bueno, nada, lo de la presión horizontal de la curva es que grandes cambios de presión arterial de oxígeno van a generar pocas modificaciones a nivel de la saturación. Entonces quizás yo tengo una saturación de 95 y anteriormente tenía una saturación de 98 y me confío en que estoy bien parado, pero quizás la PaO2 bajó francamente. Bueno, y ahora sí vamos a ir a lo nuestro, recién ahora, que es propiamente insuficiencia respiratoria. Da igual, no queda mucho de teórico, o sea, todo lo anterior era para poder entender un poco los mecanismos que conducen a insuficiencia respiratoria y cómo tratarla, ¿tá? Lo que no dije de la diapositiva anterior es que si yo aumento la FiO2 a un test de hiperoxia y no tengo mejoría, yo me voy a orientar que el paciente lo que tiene es un shunt, y en ese caso el tratamiento no va a ser aumentando la FiO2. Quizás lo tengo que reclutar, identificar cuál es la PIP óptima de ese paciente, o si el contexto clínico me habla de que el paciente tiene una neumonía, además de reclutarlo o identificar la PIP óptima, voy a tener que hacer tratamiento etiológico, o si el paciente está con insuficiencia cardíaca, capaz que tengo que sacarle el agua a ese paciente de los pulmones por medio del uso de diuréticos y optimizarlo desde el punto de vista cardiovascular. O sea, tener una PaO2 inadecuada no es igual a oxígeno siempre. O sea, si bien voy a tener que poner oxígeno como parte del tratamiento, tengo que identificar cuál es el mecanismo subyacente, no solo por medio de fórmulas, sino por medio del contexto clínico. Un paciente que tiene, no sé, una estenosis aórtica o una insuficiencia cardíaca crónica bajo determinado tratamiento, que viene con insuficiencia respiratoria, si no pasó nada diferente, entiéndase, gran quemado, probablemente lo que tenga es un edema pulmonar, ¿tá? Entonces, como orientarnos según el contexto clínico, además de todas estas fórmulas que venimos viendo hasta ahora. Bueno, la insuficiencia respiratoria, la definición más adecuada sería esta primera, que es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener valores de presión arterial y de presión arterial de oxígeno y de CO2 adecuados al contexto, ¿tá? Cuando hablo de contexto estoy hablando de la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo ese paciente, de la presión inspirada de oxígeno de ese paciente, no es lo mismo estar en Uruguay que estar en Perú, ¿tá? De la edad de esa paciente, y de ahí surge la fórmula de Marshall, que es 104, bueno, está diferente según de donde la lea, pero a grandes rasgos es 104 menos un tercio de la edad, y depende de si está acostado o parado, ¿tá? Y de la patología crónica que tenga ese paciente. No es lo mismo un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria crónica, no es un paciente POC, que ahora esté exacerbado. O sea, por eso me parece que es la definición más adecuada, ¿tá? Que es que tus valores no sean aceptables para el contexto del paciente, ¿tá?
La otra definición es tener una PAO2 menor a 60, pero como dijimos es como un diagnóstico un poco tardío o severo, si se quiere. ¿Tá? El otro concepto importante es que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico. ¿tá? La clínica puede orientarme, pero lo que sella el diagnóstico es la gasometría arterial. ¿tá? Y clínicamente puedo tener, cuando tengo una insuficiencia respiratoria aguda, signos inespecíficos a nivel neurológico y cardiovascular y signos tardíos como la cianosis, o sea, ya traduce una insuficiencia respiratoria severa, o elementos de insuficiencia respiratoria crónica como la poliglobulia, la polidactilia, no me sale el nombre, dedos en palillos de tambor. La insuficiencia respiratoria se puede clasificar en tipo 1, que es con CO2 normal o disminuido, y en tipo 2, que es con hipercapnia. Esto sirve también para orientar en la etiología o en el mecanismo de insuficiencia respiratoria y por lo tanto nos va a servir para guiar nuestro tratamiento. ¿Y cuál es la importancia de la insuficiencia respiratoria? Que aumenta la morbimortalidad de los pacientes, porque que genera la insuficiencia respiratoria, hipoxemia, y si tengo hipoxemia voy a tener hipoxia tisular seguramente. Entonces esto desencadena en disfunción orgánica y morbilidad de los pacientes y en muchos casos mortalidad de los pacientes. Bueno, esta diapositiva, medio que ya la hablamos, eran los determinantes de la presión arterial de oxígeno, que hoy dijimos que eran la presión venosa de oxígeno, dijimos que era la presión alveolar de oxígeno, que a su vez por la ecuación del gas alveolar iba a depender de la presión inspirada, que los determinantes iban a ser la atmosférica, la presión del vapor de agua, que no cambiaban, ¿tá? A grandes rasgos, y la fracción inspirada de oxígeno, ¿tá? Y la edad del paciente, que no la habíamos mencionado anteriormente, lo mencionamos en la diapositiva anterior, cuando definimos insuficiencia respiratoria en función del contexto, y acá tenéis la fórmula de presión arterial de oxígeno esperada para la edad. Esta fórmula aplica en un paciente que está ventilando al aire, ¿tá? Después, si estoy ventilando con FiO2 mayores a 21, el diagnóstico de hipoxemia va a surgir de la fórmula de PaO2 dividido de FiO2, que es el famoso PAFI, ¿tá? Que se puede definir como hipoxemia valores menores a 300 y en función del valor que obtengamos podemos catalogarla como leve, moderada o severa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver los mecanismos de insuficiencia respiratoria, es decir, de hipoxemia. ¿tá? Ahí los pueden ver de diferentes maneras. Les decía, perdón que me quede a veces un poco cortado, lo que pasa que Josefina me interrumpe un poco, mi hija. ¿tá? Los pueden ver planteados de diferentes maneras, como mecanismos pulmonares o extrapulmonares, como diferentes subclasificaciones. ¿tá? Para mí la más simple es esta, que son los 4 mecanismos principales, y después tener en cuenta que existen otros mecanismos, ¿tá? Pero los principales serían la alteración BQ, que es el más importante, el shunt, la alteración a nivel de la difusión, la hipoventilación, y otros hace referencia, por ejemplo, a la disminución de la presión inspirada de oxígeno cuando uno viaja a la altura, a la disminución del gasto cardíaco, a la disminución de la presión venosa de oxígeno, ¿tá? Pero los 4 principales serían la alteración BQ, de la difusión del shunt, ¿tá? que serían mecanismos pulmonares, y después están los mecanismos extrapulmonares, como puede ser, por ejemplo, la hipoventilación pura, que no tiene que el mecanismo puede ser por, no sé, por la administración de fármacos, por enfermedades neuromusculares, no a nivel del pulmón propiamente dicho. Bueno, y ahora vamos a hablar de cada uno de estos mecanismos. ¿tá? La heterogeneidad BQ o el BQ bajo es el principal mecanismo de hipoxemia y es cuando tenemos unidades alveolares mal ventiladas pero correctamente
perfundidas, ¿tá? Genera hipoxemia habitualmente de tipo 1 porque el paciente pone como mecanismo de compensación la hiperventilación que lo que hace es mantener los valores de CO2 normales, ¿tá? Ejemplos de esto son el EPOC y el asma, que por aumento de las resistencias de la vía aérea o disminución de la compliance, dependiendo del mecanismo del EPOC, si es enfisematoso o bronquítico crónico, ¿tá? Voy a tener unidades que van a estar mal ventiladas. Cursa con diferencia alveolar arterial de oxígeno aumentada y va a tener una respuesta favorable a la administración de oxígeno, o sea, el test de hiperoxia que mencionamos hoy anteriormente va a ser positivo, es decir, va a aumentar la PaO2 y por ende va a aumentar la presión arterial de oxígeno, que no necesariamente significa que sea el único tratamiento que yo tengo que hacer, ¿no? Porque si el mecanismo es una crisis de asma, yo voy a tener que hacer beta-2, corticoides, además de administración de oxígeno. ¿Tá? A modo de conclusión, los pacientes con bajo BQ como mecanismo de hipoxemia van a tener una hipoxemia que habitualmente es tipo 1, no siempre, con una diferencia alveolar arterial de oxígeno que va a estar aumentada. Si está ventilando el aire sabemos cuáles son los valores normales, pero si está con FiO2 mayor a 21 no vamos a tener un punto de corte, ¿tá? Nos vamos a fijar en cómo va la tendencia o en que tengamos valores muy altos, ¿tá? Y va a tener una respuesta favorable a la administración de oxígeno en términos de la presión arterial de oxígeno, pero no es el único tratamiento que yo voy a tener que implementar. Porque, como decía la diapositiva anterior, la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad en sí misma, obedece a diferentes etiologías, entiéndase insuficiencia cardíaca, hemorragia intrapulmonar, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, que determinan diferentes mecanismos de hipoxemia, ¿tá? Pero el tratamiento en sí es el tratamiento etiológico. Siguiendo con los mecanismos de hipoxemia, tenemos el mecanismo conocido como shunt, que es el extremo de la baja relación BQ. Son unidades que van a estar perfundidas, pero no ventiladas, porque su espacio alveolar va a estar ocupado por fluidos o atelectasiado, ¿tá? Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar hipoxemia. Puede ser tipo 1 o tipo 2. Por lo general el paciente, si está consciente, aumenta la ventilación minuto y trata de compensar el CO2, además del mecanismo que vimos previamente, que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que responde a presiones alveolares de oxígeno disminuidas, o sea que esa vasoconstricción pulmonar hipóxica va a desviar ese flujo a áreas que estén bien ventiladas, y eso lo que va a generar es, a lo que el CO2 es más difusible que el oxígeno, va a mantener niveles de CO2 relativamente normales, ¿tá? Pero no es suficiente para compensar la hipoxemia que tengo, ¿tá? Entonces, en el shunt voy a tener hipoxemia con CO2 variable, con un test de hiperoxia que va a ser negativo. ¿Qué significa esto? Que no van a haber grandes cambios a nivel de la PaO2, pese a que yo pongo una FiO2 de 1, ¿tá? Durante 10 a 20 minutos, porque yo tengo ese alvéolo ocupado, ¿tá? Con una diferencia alveolar arterial de oxígeno aumentada. El tratamiento va a ser recuperar ese espacio alveolar, dependerá de cuál es la causa. Si está atelectasiado voy a tener que reclutar y poner PIP. Si es una neumonía voy a tener que tratarla. Si está con edema pulmonar voy a tener que tratar la causa de ese edema pulmonar, ¿tá? Que además puede requerir una PIP óptima más oxígeno, ¿tá? Ejemplos son el edema pulmonar, la neumonía, la atelectasia. Pero bueno, lo que hay que tener presente es que por lo general los pacientes no tienen un mecanismo solo de hipoxemia. Muchas veces predomina un mecanismo, porque por ejemplo si yo tengo un paciente que es EPOC
y que está con una neumonía, va a tener áreas del pulmón que están shunteadas, o sea, que generan shunt, pero también va a tener como mecanismo de hipoxemia bajo BQ. O sea, no es una cosa o la otra, están intrincadas, pero puede predominar un mecanismo sobre el otro. Bueno, otro mecanismo de hipoxemia es la presencia de una alteración a nivel de la difusión alveolo capilar, como puede ser las intersticiopatías. No son mecanismos frecuentes de hipoxemia, por lo general no presentan clínica en reposo, sí con el ejercicio que aumenta, acelera el flujo sanguíneo, ¿tá? Y da menor tiempo de contacto, si se quiere, entre el alveolo y el flujo sanguíneo. Entonces, por eso son enfermedades que suelen expresarse o dar clínica frente al esfuerzo y no estando en reposo, ¿tá? Vamos a tener hipoxemia con CO2 variable, que puede ser normal o incluso estar disminuido, porque el CO2, a diferencia del oxígeno, es más difusible, ¿tá? Y tiene una respuesta favorable a la administración de oxígeno, porque lo que hace es aumentar la presión alveolar de oxígeno y generar mayor gradiente de difusión para compensar esta hipoxemia, ¿tá? Bueno, y como cuarto mecanismo tenemos la hipoventilación alveolar, que lo podemos considerar como un mecanismo extrapulmonar, si se quiere, ¿ah? Como dijimos, la ventilación alveolar es el volumen minuto menos el volumen del espacio muerto. El volumen minuto sería volumen corriente por frecuencia respiratoria. Entonces, de esta fórmula podemos inferir o deducir que la ventilación alveolar va a estar disminuida si disminuimos la frecuencia respiratoria o si aumentamos el volumen del espacio muerto, ¿tá? O sea, tu resultado a nivel de la ventilación alveolar va a ser menor, ya sea si disminuyo la frecuencia respiratoria, que va a disminuir el volumen minuto, o disminuyo el volumen corriente, y si aumento el volumen del espacio muerto, ¿tá? Y esto es generador de hipoxemia con hipercapnia, como vimos hoy en la ecuación de la ventilación alveolar, cuando hablamos de la presión alveolar de oxígeno y la tomábamos como similar a la presión arterial de CO2, presión alveolar de CO2 la tomábamos como similar a la presión arterial de CO2, vimos de la fórmula que la ventilación alveolar tenía una relación inversa con los valores de presión arterial de CO2. Entonces, si yo tengo hipoventilación alveolar y dijimos que tiene una relación inversa, voy a tener hipercapnia. Por lo tanto, la hipoxemia por hipoventilación cursa con hipercapnia. Es una hipoxemia de tipo 2. Y a su vez tengo que tener presente que la hipercapnia es perpetuadora o generadora de hipoxemia por la ley de Dalton de desplazamiento de los gases, ¿tá? Entonces, no solamente tengo hipoxemia porque estoy hipoventilando por el motivo que sea, así sea por la administración de fármacos como pueden ser opiáceos, o por alguna enfermedad neuromuscular, o por intoxicación alcohólica, yo qué sé, lo que fuera, por depresión del sistema nervioso central, sino que además esa hipercapnia es perpetuadora o generadora de mayor hipoxemia, ¿tá? La diferencia alveolar arterial de oxígeno va a ser normal, como hablamos hoy. Esta diferencia alveolar arterial de oxígeno orienta el mecanismo parenquimatoso de la insuficiencia respiratoria o no parenquimatoso, y la hipoventilación no es parenquimatoso. Por eso la diferencia alveolar arterial de oxígeno es normal y el tratamiento va a ser aumentar esa ventilación, ¿tá? ¿Cómo? Dependerá de si lo que tengo es un espacio muerto aumentado o si lo que tengo es un volumen corriente o frecuencia respiratoria disminuida. Dependerá de la etiología de esa hipoventilación, ¿tá? Forma parte del tratamiento la administración de oxígeno, y la corrección de la ventilación alveolar. Y después tratamiento dirigido. Si es una intoxicación por opiáceos, tendré que hacer el tratamiento correspondiente.
naloxona se amerita, o si es una intoxicación por benzodiazepinas, flumazenil se amerita, veré el tratamiento correspondiente. Y acá lo que sí no habíamos hablado es qué cosas son generadoras de espacio muerto. ¿Tá? Son sectores que no participan del intercambio gaseoso. Puede ser un tromboembolismo pulmonar, que son áreas que pueden estar ventiladas, pero no perfundidas, ¿no? Tener bajo gasto cardíaco, PIP excesiva, que lo que genera es, yo tengo ese alvéolo ventilado, pero como vimos hoy, tengo colapsados los vasos capilares, que son perialveolares, donde se da el intercambio gaseoso. ¿Tá? Polipnea superficial, o sea, ¿qué mecanismos me generan hipoventilación alveolar? ¿Tá? Que dijimos que eran o el aumento del espacio muerto o la disminución del volumen minuto. Bueno, con esta diapositiva terminamos y nada, el teórico lo que pretende es ayudarnos a resonar la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Pero de este teórico tienen que surgir un montón de teóricos nuevos, como son oxigenoterapia, ventilación mecánica, reclutamiento, cuáles son las maniobras de reclutamiento, cómo se deben hacer. O sea, no, esto no termina acá, esto recién empieza, es un eslabón más, como dijimos, para mantener la oxigenación de los tejidos y evitar así la hipoxia tisular y evitar así o disminuir así la morbimortalidad de los pacientes. ¿Tá? Pero esto nos tiene que motivar a leer otras cosas, porque una vez que yo hago diagnóstico de insuficiencia respiratoria, tengo que saber tratarla. Y tratarla puede implicar desde revertir un fármaco hasta reclutar de forma adecuada, correcta y sin generar más daño, hasta tratar una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces esto nos invita a leer muchas cosas más y a revisar otros temas que tienen por objetivo final asegurar la perfusión y oxigenación de los tejidos.